Clarissa arrugó la nariz al ver la mancha de café en su impoluta camisa blanca. Terence nunca había sido desaliñado, un rasgo que había desarrollado hacía unos 3 meses, como su costumbre de dejar una toalla mojada sobre la cama, los calcetines esparcidos por todo el dormitorio y el whisky sin terminar en su vaso. Pequeñas cosas a las que antes no había prestado atención y que ahora se acumulaban en un desagradable mosaico. Dobló la camisa ordenadamente en el cesto de la ropa sucia, intentando no pensar en el hecho de que el olor del perfume de mujer, ligero, casi evasivo, no se parecía en nada al suyo. La luz de la mañana inundaba el amplio vestidor, dando al parqué brillante un tono color miel. La casa que habían elegido juntos hacía 7 años siempre le había parecido la encarnación perfecta de su vida en común. Elegante, cómoda, pero sin gritar opulencia. «Hola, cariño, hoy voy a llegar tarde. Tengo una reunión importante con un inversor», le dijo cuando estaba terminando de comer en su restaurante de sushi favorito, cerca de su bufete. Clarissa dejó a un lado los palillos y releyó el texto. Terence solía llamar siempre en estas ocasiones. Ahora solo eran mensajes, cortos y escritos con prisas. El señor Fentress pidió que le entregaran los documentos personalmente. Una mujer alta y rubia con una manicura perfecta le entregó una carpeta a Clarissa. «Soy su nueva ayudante, Jenna». Clarissa miró a la chica. No es su tipo. Demasiado joven, esforzándose demasiado por parecer profesional. Terence siempre prefería a las mujeres mayores, con un toque de sutil descuido. «Gracias, Jenna», sonrió Clarissa. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando con mi marido?» 2 meses. Ya sabes, es tan... Vaciló, buscando las palabras. Es un jefe exigente. «Y cada vez se salta más a menudo la comida en casa», añadió Clarissa mentalmente, recordando lo poco que se veían por las tardes. Terence empezó a volver a medianoche, oliendo a whisky y a cigarrillo, a pesar de que había dejado de fumar antes de casarse. Ella lo había oído por casualidad, al pasar por su despacho a altas horas de la noche. Terence habló en voz baja, claramente para que no le oyeran. «Sí, la zona es estupenda, el barrio es prestigioso. No lo sabrá hasta que todo esté listo. El papeleo está casi hecho». Clarissa se quedó helada en la puerta, sintiendo que se le enfriaba la espalda. Estaba claro que se trataba de un asunto inmobiliario, pero no tenían previsto comprar ni vender nada. Le vino a la mente un recuerdo de hacía 15 años, su primer encuentro en el juzgado. Ella había ganado un complejo caso de fraude empresarial y él esperaba a su cliente en el vestíbulo. Terence se acercó a ella con esa sonrisa tan especial que a veces todavía le encoge el corazón. Un discurso estupendo. No sabía que el derecho de sociedades fuera tan fascinante. Ella respondió entonces con una ocurrencia, un hábito aprendido tras años de trabajo en un mundo de hombres. «Normalmente solo interesa a los que quieren ocultar o robar algo». Él se rió, sin ofenderse. «¿Y si solo quiero invitarte a cenar?» Ahora, 15 años después, Clarissa miraba la foto en la que aparecían juntos sobre la repisa de la chimenea. Había sido tomada en Provenza, a donde habían viajado 3 años antes. Terence tenía el brazo alrededor de los hombros de Clarissa. Los dos entrecerraban los ojos bajo el sol radiante y parecían perfectamente felices. El teléfono de Terence zumbó. Había llegado un mensaje. Terence, inusualmente inquieto, cogió el auricular y se dio la vuelta, tecleando rápidamente una respuesta. Clarissa bebió un sorbo de vino y observó mentalmente que él nunca le había ocultado la pantalla del teléfono. «Lo siento, cariño, es por trabajo». Su voz sonaba normal, pero ella percibió una ligera nota de tensión. «Relacionado con el trabajo», era una frase que había oído con demasiada frecuencia últimamente, como reunión importante, cliente difícil, documentos urgentes. Clarissa dejó el vaso y miró a su marido más de cerca. Una corbata nueva que no se había comprado. Un corte de pelo nuevo, aunque solía ir a la peluquería los sábados. El leve aroma de un perfume desconocido. De repente se dio cuenta de que llevaba meses juntando esos detalles en su mente, como pruebas en un juicio. No quería sacar conclusiones precipitadas, pero ya lo sabía con certeza. Algo estaba irremediablemente fracturado en su vida perfecta. «Te has vuelto paranoica, Clarissa», se dijo mientras se dirigía al dormitorio. Pero la voz interior, la misma que nunca le había fallado en el juicio, le susurró. Esto era solo el principio. La lluvia tamborileaba monótona contra las ventanas cuando Clarissa entró en el despacho de su marido. Normalmente evitaba entrar aquí.
La privacidad era una regla tácita de su matrimonio. Pero hoy Terence había volado a Chicago durante 3 días, y algo la había empujado a cruzar ese límite. El despacho olía a cuero y a tabaco caro. Terence había empezado a fumar puros, aunque él lo negaba. El escritorio de caoba era un desorden desacostumbrado. Papeles esparcidos, café sin terminar en la taza favorita que ella le había regalado por su 10º aniversario de boda. «Te estás volviendo insoportable», murmuró para sí mientras sacaba el cajón superior de su escritorio. La carpeta se había caído accidentalmente, debía de haberse deslizado sin cuidado. El papel amarillo se desparramó por el suelo, y lo primero que llamó su atención fue el sello de Golden Gate Properties. Clarissa se quedó paralizada. Le temblaron los dedos al recoger los documentos. El contrato preliminar de compraventa de su casa. La fecha era de hacía 15 días. La cantidad le hizo silbar. Un 15% por debajo del valor de mercado. Y la firma de Terence. Amplia, segura, tan familiar. «Hija de puta», susurró, hundiéndose en el sillón de cuero. Durante los primeros minutos, se quedó allí sentada, sintiendo que se le formaba un bulto de hielo en el interior. 15 años de matrimonio, la casa que habían elegido juntos, donde habían planeado envejecer. ¿Y él había decidido venderla sin consultarla? El hábito profesional se impuso a la emoción. Clarissa empezó a revisar metódicamente cada documento, la tasación preliminar, las fotografías de la casa, el informe del perito. El nombre del comprador se ocultaba tras el nombre de la empresa, Art Invest LLC. Sacó su teléfono. «Mark, siento llamarte tan tarde. Necesito información sobre una empresa». «Sí, enseguida». Mark, su antiguo compañero de Hacienda, nunca hacía demasiadas preguntas. 15 minutos después tenía la información. Art Invest LLC. Resultó estar constituida hace apenas un mes. La única propietaria era Augusta Ramsey. Clarissa anotó rápidamente el nombre, sintiendo que las náuseas le subían a la garganta. «Una cosa más, Mark. ¿Qué sabemos de Augusta Ramsey?» Mientras esperaba una respuesta, le vino a la mente una conversación reciente con Jenna, la nueva ayudante de Terence. «Ayer vino una mujer interesante, una galerista, creo. Ella y el señor Fentress discutieron un proyecto durante casi 2 horas». La información de Mark llegó una hora más tarde. Augusta Ramsey, 35 años, propietaria de la Galería de Arte Vanguard, en el centro de la ciudad, divorciada, sin hijos. La galería había abierto hacía 6 meses y ya se había convertido en un lugar de moda. Clarissa abrió el navegador y tecleó su nombre en el buscador. Las fotos mostraban a una espectacular morena de peinado descuidado y mirada atenta. Bohemia chic. Exactamente el tipo que siempre había atraído a Terence. Pasó los 2 días siguientes construyendo metódicamente una imagen. Contrató a un investigador privado, un ex policía de voz suave llamado Ray. Le trajo las primeras fotos 24 horas después. Terence y Augusta en Antonios, el mismo restaurante donde él y Clarissa habían celebrado su último aniversario de boda. «Llevan viéndose unos 4 meses», informó Ray. «Normalmente los martes y los jueves. Te dice que trabaja hasta tarde, pero...» «Ya basta», le cortó Clarissa. Miró las fotos de su marido tocando suavemente la mano de otra mujer y sintió una extraña desolación. Ni dolor, ni rabia, solo vacío y una ligera sorpresa. ¿Cómo había podido ignorar lo evidente durante tanto tiempo? Terence regresó de Chicago a última hora de la noche. Clarissa lo saludó como de costumbre, un beso ligero, las preguntas habituales sobre el viaje. Parecía cansado y nervioso. «¿Va todo bien?», le preguntó tendiéndole un whisky. «Sí, es un asunto complicado», dio un sorbo. «El cliente es exigente. Me pregunto», pensó Clarissa, ¿también la conociste en Chicago? ¿O era realmente un viaje de negocios? Subió al dormitorio, dejándole en el salón con el whisky sin terminar. En el bolso llevaba un pequeño pendrive con fotos y documentos. Mañana se los enviaría a su abogado, por si acaso. Antes de acostarse, Clarissa miró largamente su reflejo en el espejo. 42 años, arrugas en las comisuras de los ojos, pero seguía siendo hermosa, con esa belleza tranquila que dan la edad y la confianza en uno mismo. «Te arrepentirás, cariño», susurró a su reflejo. «Te lo prometo». En ese momento, la voz apagada de Terence llegó desde el piso de abajo. Estaba hablando por teléfono otra vez. Clarissa bajó las escaleras en silencio y se quedó de pie ante la puerta del salón. «Sí, todo va según lo previsto. No sospecha nada. En un mes, 2 como mucho, todo habrá terminado».
Clarissa sonrió, una sonrisa fría, una sonrisa nada peculiar en ella. Qué equivocado estaba. La luz de la mañana llenaba el espacioso vestíbulo de la Galería Vanguard. Clarissa se detuvo en la entrada, escrutando el interior a través de sus gafas oscuras. La antigua mansión había sido hábilmente reconvertida en espacio expositivo. Paredes blancas, iluminación puntual, mobiliario minimalista, caro, elegante y bastante pretencioso. Antes de su visita, había estudiado detenidamente la información que Ray había recopilado. Augusta Ramsey, de soltera Klein, procedía de una familia de clase media de los suburbios de Detroit. Su primer matrimonio con el propietario de un concesionario de coches acabó en un escandaloso divorcio hacía 3 años. Se silenciaron los detalles, pero hubo acusaciones de fraude. «Bienvenido a Vanguard», sonrió la joven ayudante. «¿Es su primera vez con nosotros?» «Sí», se quitó las gafas. «He oído muchas cosas interesantes sobre este lugar. Déjeme que le haga una pequeña visita. Ahora mismo tenemos una magnífica exposición de artistas contemporáneos de la costa oeste». Clarissa caminó despacio entre los cuadros, escuchando distraídamente la entusiasta charla de su ayudante. Augusta Ramsey mantenía una animada conversación con un hombre mayor vestido con un traje caro, James Hawthorne, concejal de la ciudad. Clarissa lo había visto a menudo en las noticias. Augusta tenía un aspecto impecable. Su mono de seda color burdeos acentuaba su esbelta figura. Su pelo oscuro peinado con un estilo descuidado pero evidentemente barato. Habló en voz baja, inclinándose ligeramente hacia su acompañante, y éste captó cada palabra que decía. «La señorita Ramsey es un genio seleccionando colecciones», dijo la asistente. «Solo 6 meses y ya tenemos muchos clientes importantes». «Ya veo», respondió Clarissa secamente mirando la etiqueta con el precio del cuadro más cercano. 4 ceros por un amasijo de manchas de colores. ¿Hay algún certificado de autenticidad? ¿Una evaluación de expertos independientes?» La chica se quedó un poco confusa. «Oh, eso habría que preguntárselo a la señorita Ramsey». En otro momento, Clarissa se dirigió a la salida. Sentada en el coche, marcó el número de Ray. «Necesito información completa sobre los contactos de Augusta Ramsey. Me interesan especialmente los miembros del ayuntamiento, los hombres de negocios, cualquiera que pueda estar relacionado con el sector inmobiliario». Por la tarde, tenía un informe detallado sobre su mesa. En los 6 meses de existencia de la galería, Augusta había creado una impresionante red de contactos. Veladas benéficas, exposiciones privadas, reuniones informales en restaurantes caros. Entre los visitantes figura la flor y nata de la sociedad local, incluidos los responsables de la toma de decisiones inmobiliarias de la ciudad. «Hay más», la voz de Ray sonaba intrigada. En Detroit había una historia parecida. Una galería de arte contemporáneo, grandes negocios inmobiliarios, luego un cierre repentino y la desaparición de la propietaria. Augusta se había hecho llamar allí con el apellido de su primer marido. Clarissa se recostó en la silla, reflexionando sobre la información. Su casa, que Terence había intentado vender en secreto, valía unos 2 millones. La cantidad perfecta para blanquear dinero a través del mercado del arte, cuadros sobrevalorados, compradores ficticios, documentos falsos. La voz de Terence llegó desde el despacho de arriba. Estaba al teléfono otra vez. Clarissa fue al bar y se sirvió un whisky. El cuadro empezaba a encajar. Una galería, un romance con un financiero de éxito, una entrada sospechosamente rápida en la alta sociedad de la ciudad. Augusta Ramsey no era solo una amante, estaba dirigiendo un gran juego. «¿Estás despierto?» Terence bajó de su despacho y la besó en la mejilla. «Trabajando», sonrió ella mirando la pantalla del portátil. «Un complicado caso de fraude». «No te quedes despierto hasta muy tarde», bostezó. «Mañana es un día importante. Un gran día, sí», pensó Clarissa mientras sus pasos se silenciaban en las escaleras. Abrió las escrituras de la casa y leyó cada línea con atención. Ahora sabía exactamente lo que tenía que buscar. Solo le quedaba ver hasta qué punto Terence estaba enredado en los planes de su amante, y si valía la pena salvarlo. Al otro lado de la ventana, la ciudad nocturna retumbaba. En algún lugar, en su piso perfectamente amueblado, Augusta Ramsey probablemente estaba celebrando otro negocio exitoso, pero aún no sabía que esta vez se había equivocado de objetivo. Clarissa bebió un sorbo de whisky y sonrió. Se avecinaba una partida interesante. Clarissa estaba sentada en su sillón favorito, mirando un viejo álbum de fotos. Rara vez se permitía recordar cosas, pero hoy
Tras descubrir la traición de Terence, quería entender dónde y cuándo habían empezado a desmoronarse las cosas. La primera fotografía había sido tomada el día en que se conocieron. Un colega los había fotografiado a la salida del juzgado. Octubre de 2009, un día soleado. Acababa de ganar un complejo caso de fraude empresarial y se sentía la reina del mundo con un traje nuevo de Chanel. Terence esperaba a su cliente en el vestíbulo, y ella se dio cuenta enseguida de cómo la miraba. «Un discurso estupendo», dijo entonces, acercándose. «Me gustó especialmente la parte de infravalorar deliberadamente los activos. Literalmente, manchó la defensa contra la pared. Quiso hacer una ocurrencia, una defensa familiar en un mundo en el que una mujer abogada tenía que demostrar su competencia todos los días. Pero algo en su mirada la detuvo. Interés sincero, respeto y, sí, admiración. Pero no por su aspecto, sino por su profesionalidad. Terence Fentress se presentó. Consultor financiero. Y debo confesar que es la primera vez que veo a alguien tan experto en fraudes corporativos. ¿No será un interés profesional, espero? Ella enarcó una ceja y él se rió. Más bien un interés personal. ¿Cenará conmigo? Clarissa pasó la página. Su primera cita en Chef Marius, un pequeño restaurante francés con una excelente carta de vinos. Habían hablado durante 4 horas y por primera vez en mucho tiempo, Clarissa sintió que no era una abogada, ni una profesional, sino simplemente una mujer. Terence sabía escuchar, una cualidad poco común en un hombre de éxito. La boda sería dentro de 8 meses, una pequeña ceremonia para amigos íntimos y familiares. Ella insistió en que no fuera una celebración fastuosa, y él aceptó de buen grado. «Lo más importante somos nosotros dos», dijo entonces. La foto les muestra bailando su primer baile, y a ella aún le impresiona la felicidad de sus rostros. Su luna de miel en la Toscana, una antigua villa rodeada de viñedos, largos paseos por calles medievales. Hablaron mucho del futuro, hicieron planes. La carrera profesional era importante para ambos, y juraron apoyarse siempre el uno al otro. Las siguientes imágenes reflejaron su ascenso. Terence montó su propia consultora. Ella se hizo socia de un prestigioso bufete de abogados. Compraron esta casa, espaciosa pero sin gritar riqueza. Organizaban cenas para amigos y colegas, viajaban siempre que podían. La conversación sobre los hijos tuvo lugar en su 5º año de matrimonio. Estaban sentados en la terraza de su casa de los Hamptons, bebiendo vino y contemplando la puesta de sol. «¿Nunca has pensado en tener un hijo?», preguntó él de repente. Ella guardó silencio unos instantes, buscando las palabras. «Sí lo hice, y me di cuenta de que no estaba dispuesta a sacrificar mi carrera. ¿Es eso egoísta?». Terence le cogió la mano. «No, es sincero. Yo tampoco estoy segura de querer tener hijos. Quizá estemos hechos para otra cosa». Eran felices. 2 personas de éxito que compartían su pasión por el trabajo, los viajes y el arte. Un matrimonio de iguales, eso decían sus amigos. ¿Cuándo había empezado el cambio? Clarissa hojeó las páginas, intentando captar el momento. Tal vez hacía 3 años, cuando Terence empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia. O hace 2 años, cuando sus conversaciones se redujeron a planes de fin de semana y listas de la compra. La última foto de ellos juntos fue la Nochebuena del año pasado. Siguen siendo una pareja atractiva, pero algo ha cambiado sutilmente. Hay un distanciamiento en su mirada, y ella está un poco más tensa de lo habitual. Era como si hubiera crecido entre ellos un muro de cosas no dichas, no expresadas, no experimentadas. Clarissa cerró el álbum. 15 años era mucho tiempo. Habían construido carreras de éxito, creado un hogar acogedor, viajado por medio mundo. Pero en algún punto del camino habían perdido lo más importante, la chispa que les había hecho detenerse y mirarse en el vestíbulo del juzgado. Se acercó a la ventana. Las luces del despacho de arriba estaban encendidas. Terence volvía a trabajar hasta tarde. O hablando con ella, con Augusta. Extrañamente, Clarissa no sintió celos, solo el dolor ensordecedor de la traición y una rabia cada vez más fría. 15 años, un buen momento para hacer balance y empezar un nuevo capítulo. Pero no de la forma en que Terence había planeado, vendiendo sigilosamente la casa que compartían por una espectacular morena con un pasado cuestionable. Clarissa tenía su propio plan e iba a saborear cada paso. El teléfono vibró en silencio. Un mensaje de Ray. Nueva información sobre el pasado de Augusta Ramsey.
Clarissa sonrió al contemplar la ciudad nocturna desde su ventana. 15 años atrás, se había enamorado de un hombre que admiraba su inteligencia. Había llegado el momento de recordarle a todo el mundo por qué se había convertido en una de las mejores abogadas de empresa de la ciudad. En algún lugar de su mente, sabía que su matrimonio estaba condenado. No por Augusta, ella era un síntoma, no la causa. Terence y ella se habían dedicado demasiado a construir la imagen perfecta de una pareja de éxito, olvidando lo que los había mantenido unidos al principio: su pasión por la vida, su sinceridad, su capacidad para sorprenderse mutuamente. Clarissa se sirvió un whisky, una costumbre adquirida de Terence. Es curioso cuántas pequeñas cosas quedan de una vida juntos. Se vio reflejada en el cristal de la ventana. Una mujer cansada pero hermosa. Una mujer dispuesta a luchar por la justicia, aunque fuera una justicia especial y personal. Había aprendido mucho en 15 años. A ser paciente, pensamiento estratégico, la capacidad de esperar el momento oportuno. Terence había olvidado con quién estaba tratando, o nunca lo había entendido. Pronto lo lamentaría. Una tabla del suelo crujió al bajar del estudio. Clarissa se apresuró a guardar el cuaderno de bocetos y a recoger sus papeles de trabajo. La partida había empezado, y no iba a revelar sus cartas antes de tiempo. ¿Sigues despierta?, parecía preocupado. Trabajando, sonrió sin levantar la vista. Es un caso complicado. No te quedes despierta hasta muy tarde, le besó la coronilla. Qué fácil era para los dos representar papeles conocidos. Qué fácil era fingir que todo iba bien. 15 años de práctica no habían sido en vano. Clarissa esperó a que sus pasos se detuvieran en el piso de arriba y sacó el teléfono. Tenía que hacer unas cuantas llamadas más. La historia de su matrimonio estaba llegando a su fin, pero ella iba a escribir el último capítulo según sus propias reglas. El escritorio de Clarissa estaba repleto de papeles. Durante 3 días había estudiado metódicamente todos los documentos relacionados con la venta de la casa, buscando cualquier pista. 15 años de ejercicio de la abogacía le habían enseñado una cosa: el diablo siempre está en los detalles. Jess, pulsó el botón del interfono. Por favor, tráeme todos los expedientes del caso Henderson del año 2018. Allí había un caso inmobiliario similar. El trato parecía impecable a primera vista. Terence sabía lo que hacía, o eso creía. El contrato de compraventa preliminar, la tasación de la propiedad, incluso el informe técnico. Todo estaba a la altura. Esto es, susurró Clarissa, mirando fijamente las líneas del documento. Un pequeño detalle, casi imperceptible. La escritura decía que la casa era propiedad exclusiva de Terence Fentress. Pero no lo era. Abrió la caja fuerte y sacó un viejo archivo de documentos de hacía 15 años. Su acuerdo prenupcial había sido redactado con sumo cuidado. Ella se había ocupado personalmente de redactarlo. Y ahí estaba, la cláusula clave. Los bienes adquiridos durante el matrimonio serán propiedad conjunta de los cónyuges, independientemente del origen de los fondos. Clarissa se reclinó en la silla y sintió que se le dibujaba una sonrisa en los labios. Terence no podía vender la casa sin su consentimiento. Cualquier trato sin su firma era legalmente nulo. Necesito la opinión de un experto, marcó el número de un viejo amigo, el profesor Michael Stephenson. Mike, ¿tienes un minuto para una consulta? La cafetería de enfrente no estaba abarrotada. Michael escudriñaba los papeles, tarareando de vez en cuando y tomando notas. Sabe, dijo finalmente, su marido ha metido la pata hasta el fondo. No es solo un error, es motivo de una demanda importante, sobre todo teniendo en cuenta la clara intención de ocultar el trato al copropietario. ¿Y si a eso le añades las transacciones sospechosas a través de la galería de arte? Clarissa le deslizó una carpeta con los expedientes de Ray. Michael silbó. Suena como un esquema clásico de lavado de dinero, cuadros sobrevalorados, compradores falsos. ¿Y esta mujer, Augusta, ya había tenido un caso así en Detroit? Sí, así es, solo que ella estaba operando bajo un nombre diferente. ¿Sabes? Michael puso el papeleo a un lado. Puedes hacer más que solo arruinar el trato. Si juegas bien tus cartas, esto podría ser un caso criminal. Clarissa negó con la cabeza. Aún no quiero involucrar a la policía. Tengo otros planes. De vuelta a su despacho, empezó a trazar estrategias. El primer paso era reunir pruebas. Fotografías de los encuentros de Terence y Augusta, documentos de la galería, extractos bancarios. El segundo, la preparación legal.
Cartas al banco prohibiendo cualquier transacción con la casa sin su consentimiento, preparación de demandas. Sonó el teléfono. Ray. Tengo información interesante. Augusta no estaba trabajando sola en Detroit. Tenía un socio, un tal James Hawthorne. ¿Un concejal? Clarissa se tensó. Así es, suena como que se remontan. Y es un esquema bien establecido. Él ayuda con los permisos de propiedad. Ella hace los tratos a través de la galería. Gracias, Ray. Sigue investigando. Abrió su portátil y empezó a escribir. El plan de acción tiene que ser impecable. Primero, una carta al banco. Luego, una denuncia anónima a Hacienda sobre las operaciones sospechosas de la galería. Y por último, una conversación privada con Augusta. Por la noche, cuando Clarissa vuelve a casa, encuentra a Terence haciendo las maletas. ¿Un viaje de negocios a Chicago? Sí, una llamada urgente de un cliente. Jugueteaba metiendo camisas en la maleta. Volveré en un par de días. Mentirosa, pensó ella. Según Ray, Augusta tenía planeado un viaje a Chicago, supuestamente para una exposición de arte. Buena suerte, sonrió Clarissa, y se dirigió al dormitorio. Una vez sola, sacó el teléfono y marcó un número. Hola, Sara. ¿Recuerdas que dijiste que tu marido trabajaba para Hacienda? Necesito un pequeño favor. El plan de venganza empezaba a tomar forma. Terence y Augusta pensaban que estaban jugando un juego inteligente. No se daban cuenta de que hacía tiempo que se habían convertido en piezas del juego de Clarissa. Al otro lado de la ventana, anochecía. En algún lugar del piso de abajo se oyó un portazo. Terence se había marchado al aeropuerto. Clarissa se acercó a la ventana y miró las luces traseras de su coche. Era hora de empezar el partido. Sacó una carpeta de la caja fuerte y la colocó sobre el escritorio. Mañana sería el gran día, el día en que el castillo de naipes empezaría a derrumbarse. Ray puso la carpeta de fotografías sobre la mesa. Durante el último mes había recopilado un dossier impresionante sobre Terence y Augusta. Todo empezó en octubre, explicó el detective, ordenando las fotos cronológicamente. El primer encuentro en su galería. Él entró aparentemente interesado en el arte. Ella le hizo una visita personal. Clarissa miró las fotografías. Terence, elegante con su traje de negocios, escuchando atentamente a Augusta, de pie delante de un cuadro abstracto. La siguiente foto era de ellos en Antonios, el mismo restaurante donde una vez habían celebrado su aniversario de boda con Clarissa. Se reúnen 2 o 3 veces por semana, continuó Ray. Normalmente en su galería, con el pretexto de hablar de inversiones en arte. A veces cenan en restaurantes. Los jueves, él supuestamente acude a reuniones de negocios en las afueras. En realidad, se reúnen en el piso de ella. En la siguiente foto, Terence y Augusta estaban sentados en un café, inclinados sobre unos papeles. Clarissa reconoció el logotipo de la inmobiliaria. Está totalmente bajo su influencia, comentó Ray. Sabe cómo manipular. Primero el romance, luego hablar de arte e inversiones, ahora de propiedades. Háblame de su plan. Es una estafa clásica. Encuentra a un hombre de éxito, lo arrastra a una relación y luego le ofrece una buena inversión. Generalmente involucra bienes raíces y lavado de dinero a través del mercado del arte. Ella hizo un esquema similar en Detroit, donde un banquero salió lastimado, perdió cerca de 3 millones. Clarissa tomó la siguiente foto, Terence saliendo del banco con una carpeta de documentos. Ya ha transferido parte del dinero a las cuentas de su galería, dijo Ray. Aparentemente para comprar cuadros. En realidad, el dinero pasa por empresas fantasma y vuelve como ingresos total por la venta de arte. ¿Y la casa? El plan es venderla a un precio infravalorado a una empresa fantasma. Luego se revenderá a precio de mercado. La diferencia se depositará en cuentas en el extranjero. Clarissa dejó las fotos a un lado. La historia era banal. Un exitoso hombre de mediana edad cae bajo la influencia de un joven depredador. La trama clásica, solo que esta vez su marido era el protagonista. Aquí están sus registros telefónicos. Ray le tendió un pendrive. Les está mintiendo a los dos. A ti sobre viajes de negocios y reuniones con clientes. A ella sobre problemas matrimoniales y planes de divorcio. ¿Qué le está prometiendo? Una nueva vida. Ella dice que después de vender la casa, se mudarán a Europa, abrirán una galería. Él cree cada palabra. Clarissa negó con la cabeza. Terence siempre había sido un hombre de negocios inteligente, pero ahora se comportaba como un niño ingenuo. Sigue siguiéndolos. Le entregó a Ray un sobre con dinero.
Me interesan especialmente sus contactos con los concejales. Aquella noche, revisando las cintas de las conversaciones, Clarissa se asombró de lo fácilmente que Terence había sucumbido a las manipulaciones de Augusta. Ella jugó hábilmente con su vanidad, prometiéndole admiración, pasión, nuevos horizontes. Vamos a vivir una vida totalmente diferente, cariño, ronroneó Augusta en una de sus notas. Imagínate, nuestra galería en París, recepciones para la élite, viajes. Terence murmuró algo sobre vender la casa y transferir el dinero. Estaba como pez en el anzuelo, y ni siquiera se daba cuenta. Clarissa cerró el portátil. El plan de venganza estaba tomando nuevos detalles. Dejó que la pareja pensara que estaban jugando a un juego astuto. Pronto aprenderían lo que significaba perder de verdad. La jornada laboral de Clarissa empezó a las 7 de la mañana con una llamada al banco privado donde Terence tenía las cuentas principales. Buenos días, señor Edwards. Le llama Clarissa Fentres. Sí, la mujer de Terence Fentres. Tengo algunas preguntas sobre transacciones recientes. A las 9 de la mañana, todas las cuentas habían sido bloqueadas. Una comprobación formal de blanqueo de dinero. Clarissa sabía que era una medida temporal, pero le dio tiempo suficiente. El siguiente paso eran los competidores de Augusta. Una carta anónima dirigida a la Galería Artefact, principal rival de Vanguard, contenía detalles interesantes sobre los certificados de autenticidad de algunos cuadros. Otra carta iba dirigida al crítico de arte del periódico local, con la indicación de que comprobara las fuentes de financiación de la reciente exposición. Ray, marcó Clarissa el número del detective. Necesito fotos de la reunión de Augusta con el concejal. Envíalas anónimamente al Daily News. Al mediodía, el teléfono no paraba de sonar. Terence estaba en pánico porque todas sus cuentas estaban congeladas. Cariño, ¿sabes lo que está pasando? Su voz sonaba tensa. El banco está hablando de algún tipo de auditoría. Qué raro, dijo Clarissa. Quizá deberíamos consultar a un abogado. La galería de Augusta también andaba revuelta. Hacienda se había interesado de repente por las últimas transacciones. Un crítico de arte llamó para comentar los rumores de certificados falsificados. Y el redactor jefe del Daily News estaba preparando un reportaje sobre la corrupción en el ayuntamiento. Algo está pasando, informó Ray por la noche. Augusta había cancelado todas sus reuniones, se había encerrado en su despacho con sus abogados. Clarissa sonrió. ¿Y Terence? Está revoloteando entre el banco y la galería. Intenta salvar el día, pero no parece darse cuenta de la magnitud del problema. Aquella noche, Terence llegó a casa hecho polvo. Clarissa lo observó sorber su whisky con nerviosismo, intentando mantener una apariencia de calma. ¿Un día duro?, le preguntó comprensiva. Solo algunos problemas de papeleo, murmuró. Nada grave. A la mañana siguiente apareció el primer artículo en el periódico. Hasta ahí prudente, con indicios de posibles irregularidades en el negocio del arte de la ciudad. Pero fue suficiente. Los tiburones olieron sangre. Llamó un informador de Hacienda, informó Ray. Están empezando una auditoría a gran escala de la galería. Clarissa asintió. Ya habían dado el primer paso. Ahora solo quedaba ver cómo caían las piezas una a una. Terence volvía a llegar tarde al trabajo. Ella sabía dónde estaba, en el piso de Augusta, intentando encontrar una salida a la trampa que se había cerrado silenciosamente a su alrededor. Clarissa se sirvió un poco de vino y se asomó a la ventana. En algún lugar de la ciudad nocturna, su marido y su amante empezaban a darse cuenta de que su plan perfecto se estaba resquebrajando. Pero esto no era más que el principio. El teléfono sonó suavemente, un mensaje de Ray. Augusta está entrando en pánico. Ha reservado billetes de avión. Temprano, respondió Clarissa. Aún no tiene ni idea de lo que es el verdadero pánico. El partido acababa de empezar y ella iba a saborear cada movimiento. Terence estaba de pie junto a la ventana, golpeando el cristal con los dedos, un gesto nervioso que había desarrollado últimamente. Clarissa lo observaba, cómodamente sentada en su sillón. ¿Eres tú?, preguntó al fin, sin volverse. ¿Qué pasa? Bebió un sorbo de vino, saboreando el momento. Las cuentas, la auditoría fiscal, los artículos en los periódicos. Se volvió bruscamente. ¿Lo has hecho tú? Clarissa dejó la copa y sacó la venta de la casa de la carpeta. «Has sido tú, cariño». Terence se puso pálido. Se hundió en la silla de enfrente y su confianza habitual desapareció de inmediato. «Puedo explicarlo. ¿De verdad?» Clarissa enarcó una ceja.
¿Podrías explicarme cómo planeaste vender nuestra casa juntos sin que yo lo supiera? O tal vez hablarme de tu inversión en arte moderno. Jesús, Clarisa, se pasó una mano por la cara. No es lo que parece. ¿No? Sacó fotos de sus encuentros con Augusta. ¿Qué es lo que parece, Terence? Ilumíname. Se levantó de un salto paseándose por la habitación. Fue un error, lo sé. Me confundí. Augusta, es una mujer fascinante, interrumpió Clarisa. Sobre todo su historia con la galería de Detroit es impresionante. ¿Sabías que operaba bajo otro nombre? Terence se quedó helado. ¿De qué estás hablando? Es un esquema clásico de fraude, querida. Encuentra a un hombre de éxito, lo mete en negocios turbios y luego desaparece con el dinero. Estafó a un banquero de Detroit por $3 millones. No, eso es imposible. Ella no es así. Lo es. Clarisa le deslizó una carpeta. Puedes comprobarlo tú mismo, aunque ahora no importa. Hacienda está interesada en sus operaciones a través de la galería. No lo entiendes, dijo con un tono suplicante en la voz. Me enamoré de verdad. Estábamos planeando una nueva vida. ¿A costa mía? Clarisa sonrió con frialdad. ¿A costa de nuestra casa? Te lo compensaría. Dio un paso adelante. Mira, hagamos un trato. Sé que puedes detener las inspecciones. Puedo, aceptó ella. La pregunta es, ¿por qué iba a hacerlo? En ese momento sonó su teléfono, con el nombre de Augusta en la pantalla. Terence colgó la llamada nervioso. ¿Le ha entrado el pánico?, preguntó Clarisa. No me extraña. Su plan se está desmoronando. Su reputación está en peligro. Basta, dijo él, con acero en la voz. No tienes ni idea de dónde te estás metiendo. No, cariño, no la tienes. Puedo destruiros a los dos legal, financiera y reputacionalmente. Una llamada a la oficina del fiscal. El teléfono volvió a sonar. Esta vez contestó Terence, poniéndolo en altavoz. Augusta, ahora mismo no puedo... ¿Qué demonios está pasando? Su voz se quebraba en un grito. Hacienda está desenterrando todos los documentos. Los periodistas están asediando la galería. Me prometiste que todo estaría limpio. Yo me encargo. ¿Cómo? El banco ha congelado todas las cuentas. Estoy recibiendo llamadas de cobradores exigiendo una explicación. ¡Haz algo, maldita sea! Clarisa vio cómo su marido se derrumbaba literalmente bajo la lluvia de acusaciones. Tu mujer, dijo Augusta de repente. Es ella, ¿verdad? La maldita zorra se lo ha olido todo, ¿verdad? No hables así de ella, dijo Terence cansado. ¿Qué? ¿La estás defendiendo? Después de todo. Te llamo luego, apagó el teléfono. Se hizo un gran silencio. Clarice terminó su vino y se puso de pie. Tienes que elegir, cariño. O dejas de tener contacto con ella y nos divorciamos tranquilamente, o lo llevaré hasta el final, con todas las consecuencias. Vas de farol, la miró. El escándalo también dañará tu reputación. ¿Tú crees? Sonrió ella. Quedaré como la esposa infiel que destapó una trama fraudulenta. Pero tú... El teléfono volvió a sonar. Terence miró la pantalla con disgusto. No va a parar, dijo. No tiene nada que perder. Te equivocas, se dirigió Clarisa hacia la puerta. Siempre hay algo que perder. Te daré 2 días para que te lo pienses. ¿Y después? Entonces seré realista. Y créeme, lo que está pasando ahora son solo las flores. Subió al dormitorio, dejándole sentado en el salón con el teléfono sonando insistentemente. El impecable plan de Terence y Augusta se había desmoronado como un castillo de naipes. Ahora tenía que elegir, y cualquiera de las 2 opciones significaba la derrota. Clarisa sonrió al mirarse en el espejo. La moraleja de la historia era sencilla. Nunca subestimes a una mujer que había pasado 15 años labrándose una exitosa carrera como abogada de empresa. Se hizo un silencio desacostumbrado en el vestíbulo de la Galería Vanguard. Augusta se paseaba nerviosa entre los cuadros, mirando de vez en cuando el teléfono. Otra llamada de un cliente enfadado. No, señor Bergman, se trata de un malentendido. Por supuesto, todas las obras tienen certificados. No, ahora no puedo. Tiró el teléfono sobre la mesa con impotencia. En la última semana, la galería había perdido a 3 de sus principales clientes. El banco había congelado las cuentas exigiendo explicaciones por transacciones sospechosas, y el periódico de esta mañana insinuaba conexiones con funcionarios corruptos. Señorita Ramsey. Una pálida ayudante apareció en la puerta. Hacienda está aquí, otra vez. Dígales que no estoy. Dicen que esperarán. Augusta se hundió en su silla sintiendo que le venía una migraña. Todo se desmoronaba. Su plan perfecto, trazado con tanto cuidado, se desmoronaba ante sus ojos.
Terence apareció a última hora de la tarde, arrugado y preocupado. Estoy en problemas. Tengo serios problemas. ¿En serio? Se giró bruscamente para mirarle. ¿Y mis problemas? La galería está al borde del colapso, mi reputación destruida. Clarisa lo sabe todo, le interrumpió. Sobre la casa, sobre nosotros, sobre el plan de pintura. Augusta se quedó helada. ¿Qué quieres decir con lo sabe? Eso es lo que quiere decir. Ha contratado a un investigador privado. Tiene documentos, fotografías, registros. ¿Y ahora qué? Terence se sirvió un whisky del bar de la esquina de la galería. Me dio 2 días. O corto todos los lazos contigo y nos divorciamos discretamente. ¿O qué? O lo entrega todo a la fiscalía. Augusta rió histérica, histérica, histérica. Maravilloso. Eso está muy bien. ¿Qué has decidido? No lo sé. Se hundió cansinamente en su silla. Mis cuentas están congeladas. El banco quiere una explicación. ¿Así que estás considerando seriamente su propuesta? Augusta se acercó. ¿Después de todo lo que pasó entre nosotros? ¿Qué ha pasado entre nosotros? Levantó la vista hacia ella. ¿De verdad, Gus? ¿Qué fue, amor o parte de tu plan? Ella retrocedió como si la hubieran abofeteado. ¿Cómo puedes? En Detroit, interrumpió él. ¿Hiciste el mismo plan? ¿Con ese banquero? ¿Con quién? Clarisa le enseñó los papeles. $3 millones, Augusta. También lo hace tía. Llamaron a la puerta. Los inspectores de Hacienda se habían cansado de esperar. Augusta se tiró del vestido, intentando ordenar sus pensamientos. Tenemos que actuar rápido, dijo. Las cuentas están congeladas por ahora, pero los documentos... No, se levantó Terence. No voy a volver a meterme en esto. ¿Qué? Se acabó, Augusta. Estoy fuera. Ella le agarró de la manga. No puedes. Lo hemos planeado todo. Europa, una nueva vida. ¿Una vida basada en mentiras? Le soltó suavemente la mano. Lo siento. Debo intentar salvar algo. Cuando la puerta se cerró tras él, Augusta sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Todo se desmoronaba. El teléfono volvió a sonar. Otro cliente enfadado exigía explicaciones. Augusta se asomó a la ventana. Al otro lado de la calle había un sedán negro con los cristales tintados. ¿Detective? ¿De Hacienda? Ya no importaba. El castillo de naipes empezaba a derrumbarse, y ella sabía que esto no era más que el principio. La cocina recibió a Clarice con el olor a café recién hecho. Terence había hecho todo lo posible. El desayuno estaba tan impecable como en los primeros años de su matrimonio. Tenemos que hablar, se puso junto a la cafetera, inusualmente serio. Sobre nosotros, sobre todo esto. ¿De verdad? Clarisa se sentó a la mesa. ¿Qué quieres decir? Metí la pata. Lo sé, pero podemos arreglarlo. 15 años, Clarisa. Eso no es algo que se tire por la borda. Sorbió su café, a la temperatura perfecta, como a ella le gusta. ¿Cómo propones que lo arreglemos? ¿Olvidar que intentaste vender nuestra casa a mis espaldas? Te devolveré todo el dinero. Compensar. Vaciló bajo su mirada. Mira, sé que es culpa mía, pero dame una oportunidad. Sonó su teléfono. Augusta. Terence colgó. Lleva llamando toda la mañana, dijo. No contesto. ¿Qué quiere? Quiere una reunión. Dice que tiene trapos sucios sobre mí. Clarisa sonrió. Claro que los tiene. Firmaste todos los documentos sin mirar. El teléfono volvió a sonar. Esta vez contestó Terence, poniéndolo en altavoz. Augusta, te lo dije. Escúchame con atención. Su voz era firme. O vienes a la galería inmediatamente, o ciertos documentos llegarán a la agencia tributaria. Y créeme, tu carrera está acabada. ¿Qué es lo que quieres? Quiero hablar, en persona, sin tu preciosa esposa. Terence miró impotente a Clarisa. Ve, se encogió de hombros. Escucha lo que tiene que decir. 1 hora después regresó, pálido, confuso. Se ha vuelto loca. Exige 2 millones en efectivo. Me amenaza con entregarme a Hacienda. ¿Cuál es su solución? ¿Qué puedo hacer? Se desplomó en su silla. Todas las cuentas están congeladas. No puedo vender la casa. Estoy jodida. Sí, asintió Clarisa con calma. Estás jodida. El teléfono volvió a sonar. Esta vez decía, te doy 24 horas. Luego todo el papeleo va a Hacienda. Terence tiró el teléfono al sofá. ¿Qué hago, Clarisa? Ayúdame. Ella lo miró largo rato, cansada, envejecida, acorralada por su propia estupidez. ¿Sabes qué es lo gracioso? Dijo al fin.
Tienes tanto miedo de que envíe los papeles a Hacienda, y ya están allí. ¿Qué? Lo envié ayer. Todo el paquete, el timo de la pintura, el intento de venta de la casa, todas tus tretas. Terence se puso blanco. ¿Por qué? Porque es lo correcto, se levantó. Y por cierto, el forense te llamó. Dijo que tenían algunas preguntas. Se cubrió la cara con las manos. Me destrozaste. No, querida, te destruiste a ti misma. Solo ayudaba a la justicia. Su teléfono sonó arriba, su teléfono del trabajo. Tengo que irme, cogió su bolso. Ya te he encontrado un abogado. Uno bueno, te llamará. ¿Por qué haces esto? Porque sigues siendo mi marido, por ahora. Ella salió, dejándolo sentado en la sala de estar vacía. La puerta principal se cerró tras él. El teléfono seguía sonando. Augusta no se rendía, pero ya era demasiado tarde. Ambos habían perdido, solo que aún no se habían dado cuenta. Clarissa entró en su coche, sonriendo a su reflejo en el espejo. En 1 hora tenía una reunión con el inspector de Hacienda. En 2, con el fiscal. El juego se acababa. Y ella sabía quién saldría vencedor. Clarissa aparcó el coche delante de la Galería Vanguard. La lluvia tamborileaba en el parabrisas, desdibujando el contorno del otrora prestigioso edificio. Ahora parecía abandonado. Tras la cobertura de la prensa, los clientes habían dejado de llegar y los coleccionistas retiraban sus obras una a una. Se sentó en el coche y miró su reflejo en el retrovisor. Aparentemente tranquila, serena, solo una leve arruga en el entrecejo delataba la tensión. Por dentro, todo temblaba con una extraña expectación. Era algo más que un encuentro con un rival. Era el momento de la verdad, el momento en que todas las máscaras iban a caer por fin. Augusta esperaba en la sala de exposiciones vacía. Sin maquillaje ni ropa de marca, parecía más joven, casi vulnerable. Sobre la mesa, 2 tazas de café y un cenicero lleno de colillas. Gracias por venir, Augusta señaló una silla. No estaba segura. ¿Por qué no? Clarissa se sentó, colocando su bolso a su lado. Después de todo, tenemos mucho de qué hablar. Se quedaron en silencio, estudiándose la una a la otra. Clarissa notó las sombras bajo los ojos de Augusta, el tic nervioso de sus dedos. Estaba claro que lo había pasado mal los últimos días. ¿Sabes?, dijo Augusta de repente. Siempre te he odiado un poco, incluso antes de conocer a Terence. ¿Lo odiabas? Tú personificabas todo lo que yo nunca podría lograr honestamente. Una carrera exitosa, reputación, posición social. Clarissa sintió una punzada de sorpresa. Había esperado amenazas, intentos de regateo, pero no esta extraña franqueza. ¿Sabes qué es lo curioso?, continuó Augusta. Cuando empecé con esta estafa, ni siquiera era por el dinero. Quería demostrar que la gente como tú, exitosa, correcta, no es mejor. Que su felicidad es tan fácil de destruir como un castillo de naipes. ¿Y funcionó?, preguntó Clarissa, sorprendida por su propia calma. Augusta sonrió amargamente. Ya sabes la respuesta. Creí que estaba jugando con vosotras dos, pero al final perdisteis. Volvieron a guardar silencio. Clarissa se quedó mirando las paredes vacías donde antes habían colgado los cuadros. Extrañamente, no sintió ni regodeo ni triunfo, solo fatiga y cierta vaga comprensión. ¿Puedo hacerte una pregunta personal?, preguntó de repente Augusta. ¿Realmente lo amabas? ¿A Terence? Clarissa se lo pensó un momento. 15 años de matrimonio. ¿Cómo responder en una palabra? Sí, dijo al fin. A mi manera, pero probablemente no lo suficiente como para verle alejarse. Y él te quería, dijo Augusta de repente. Incluso conmigo, hablaba de ti todo el tiempo, comparándote, admirándote, enfadándose. Yo solo era una forma de demostrarse a sí mismo que las mujeres aún podían interesarse por él. Clarissa sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Todos estos días se había aferrado a su fría rabia, sin permitirse ninguna otra emoción. Y ahora, en la galería vacía, frente a la mujer que había destruido su matrimonio, sintió por primera vez el verdadero dolor de la pérdida. Tengo una sugerencia, se adelantó Augusta. La escritura de la casa puede corregirse. Terence no tiene por qué salir herido. Yo asumiré la culpa, desapareceré. Para siempre. ¿Por qué? Porque no merece ir a la cárcel. Solo está perdido, como muchos hombres de su edad. Clarissa la miró sorprendida. Se parecían notablemente en aquel momento. 2 mujeres que se entendían mejor que el hombre que se interponía entre ellas. ¿Sabes qué es lo gracioso?,
dijo Clarissa. Yo también empecé de cero una vez. Luché por ascender, demostré mi valía. Solo elegí un camino diferente. Y te llevó al éxito. Y a ti, aquí. Clarissa echó un vistazo a la galería vacía. Supongo que no somos tan diferentes. Simplemente tomamos decisiones diferentes. Augusta asintió. ¿Y qué hay de mi propuesta? Clarissa se puso en pie. Se está haciendo tarde. El papeleo está en la fiscalía. Pero... Te pediré que consideres tu cooperación en la investigación, si realmente estás dispuesto a asumir la culpa. Se pararon en la entrada de la galería. Había dejado de llover y los charcos reflejaban el cielo gris. «Sabes», dijo Augusta, «me alegro de haber perdido contra ti». Clarissa subió al coche, sintiendo un extraño vacío en su interior. Se había vengado, pero no había alegría. Solo la conciencia de que la vida nunca volvería a ser la misma. Arrancó el motor, le esperaba un largo día, reuniones con abogados, preparación de los papeles del divorcio, el trabajo habitual. La vida seguía. Por el retrovisor, vio a Augusta cerrar las puertas de la galería. Dos mujeres, tan diferentes y tan parecidas, cada una con su propia historia, su propia verdad y su propia soledad. El día era inusualmente frío para ser octubre. Clarissa estaba sentada en su despacho revisando los papeles del divorcio, cuando la secretaria anunció la llegada de Terence. Entró sin llamar, una costumbre de tiempos mejores. Llevaba un ramo de sus lirios blancos favoritos, como el día de su primera cita. Más viejo, demacrado, pero intentando mantener la compostura. «¿Me permite?», preguntó, aunque ya estaba de pie en medio del despacho. Clarissa señaló con la cabeza la silla del visitante. «No tengo mucho tiempo. Tengo una reunión con un cliente dentro de una hora. He revisado los papeles del divorcio». Colocó el ramo en el borde del escritorio. «Me dejas más de lo que merezco. Es solo un reparto justo de bienes». Terence se ajustó nerviosamente la corbata, un gesto que demostraba su tensión. «Ayer conocí a Augusta». Clarissa levantó la vista de sus papeles. «¿Cómo estaba?» «Me lo contó todo, desde el principio. Cómo planeó la estafa, cómo me eligió a mí». Tartamudeó. «¿Sabes qué es lo peor? En realidad me enamoré de ella, o eso creía». Lloviznaba fuera de la ventana. Clarissa miraba las gotas que caían por el cristal, intentando ordenar sus pensamientos. «Me enseñó los documentos», continuó Terence. «Todos los planes, todas las maquinaciones. Fui un idiota». «Sí, lo fuiste», asintió Clarissa con calma. «El banco congeló todos los activos. Hacienda inició una auditoría. Los clientes se marchan uno a uno». Habló deprisa, como si temiera no lograrlo. «Pero ¿sabes qué es lo peor? Que te he perdido». Clarissa guardó silencio. El teléfono sonó en la recepción, los sonidos familiares de un día normal de trabajo. «Puedo arreglarlo», dijo, con un tono suplicante en la voz. «Dame una oportunidad». 15 años, Clarissa. ¿No significa nada? Sí, le miró por fin. Por eso consigues un acuerdo de divorcio decente y no un caso penal. En ese momento Augusta irrumpió literalmente en el despacho. Sin llamar, sin avisar, simplemente abrió la puerta y entró. «Qué conmovedor», miró el ramo que había sobre la mesa. «¿Una reunión familiar? ¿Qué hacéis aquí?» Terence se levantó bruscamente. «He venido a despedirme». Augusta tiró la carpeta sobre la mesa. «Y a dejar un recuerdo». Clarissa cogió la carpeta con calma. «¿Qué es?» «Un informe completo de nuestra pequeña estafa. Todos los documentos, todas las firmas, todas las traducciones. Puedes llevarlo a la fiscalía. Ya he comprado un billete a Europa». Terence palideció. «¿No puedes?» «Puedo, cariño», sonrió Augusta. «¿Y sabes qué? Ni siquiera estoy fingiendo. No fuiste el primero, y espero que no seas el último. Solo otro ingenuo que se creía merecedor de una segunda juventud». Clarissa observó la escena con un extraño desapego, como si estuviera viendo una obra de teatro en la que todo era previsible desde el principio. Augusta se volvió hacia Clarisse. «Sabes, casi desearía no haber llegado a esto. No te lo merecías». «¿Y él?» Clarissa sintió a su marido. «¿Él?» Augusta sonrió. Se merecía una lección. Como todos los hombres que creen que el dinero y la posición les dan derecho a cualquier cosa. Se dirigió a la puerta pero se detuvo. «Por cierto, Hacienda ya ha iniciado una auditoría de sus cuentas. Me temo que van a ser malas noticias». Cuando la puerta se cerró tras ella, se hizo un gran silencio en el despacho. Terence se sentó con la cabeza gacha. «¿Qué va a pasar ahora?» «¿Sabes qué?
Clarissa le entregó los papeles. Firma aquí y aquí. Mi abogado lo ha preparado todo. ¿Y qué pasa con nosotros? Nos hemos ido, Terence. Tú mismo lo arruinaste. Firmó los papeles mecánicamente. 15 años de matrimonio terminaron de un plumazo. ¿Qué voy a hacer?, preguntó poniéndose de pie. Consigue un buen abogado. Lo necesitará. En la puerta se dio la vuelta. Te quería de verdad, Clarissa. Siempre. Lo sé. Miró por la ventana. Pero no fue suficiente. Cuando se marchó, Clarissa permaneció inmóvil durante largo rato. Los lirios blancos, el último regalo de su marido, agonizaban sobre la mesa. Fuera de la ventana seguía lloviendo, borrando las huellas del día transcurrido. Sacó el teléfono y marcó un número. ¿Mark? Sí, los papeles están firmados. Puedes pedir el divorcio. La vida continúa. Había mucho trabajo por delante, reuniones, días normales. Pero algo había cambiado irrevocablemente, en ella misma, en su forma de entender el amor y la traición. El teléfono sonó en la mesa. Un cliente esperaba una cita. Clarissa se alisó y se arregló el pelo. Era hora de volver al trabajo. Era una gélida mañana de noviembre. Clarissa hojea el periódico de la mañana con una taza de café. Su historia ha aparecido por fin en las portadas. «Gran fraude en el mundo del arte», gritaba el titular. Una foto de la Galería Vanguard, nombres conocidos, los áridos datos de la investigación. Sonó el teléfono, su abogado Mark. Las escrituras de la casa están listas. El acuerdo ha sido reconocido oficialmente como inválido. Gracias, guardó el periódico. ¿Qué pasa con la auditoría fiscal? Terence está cooperando con la investigación, pero las sumas involucradas. Mucho dinero. Me temo que su carrera está acabada. Clarissa miró su jardín por la ventana. Las ramas desnudas de los manzanos se mecían con el viento, los árboles que una vez habían plantado con Terence. Sonó el timbre. Un mensajero traía un nuevo montón de papeles, declaraciones de los clientes de la galería exigiendo daños y perjuicios, testimonios de empleados. La historia estaba creciendo. Augusta desapareció hace una semana. Simplemente cerró la galería, dejó una nota para la prensa diciendo: «Asumo toda la responsabilidad de todos los cargos». Se dijo que había volado a Europa, pero Clarissa sabía la verdad. Un investigador privado dijo haberla visto en el aeropuerto, volando a Sudamérica. Terence llamaba todos los días. Primero le rogaba que la viera, luego se limitaba a dejarle mensajes en el contestador. «Lo siento, te lo compensaré. Empecemos de nuevo». Ella no contestó. Vio cómo su historia se hacía cada vez más detallada en la prensa, cómo antiguos amigos y colegas se apresuraban a desmentir su conexión con Avantgarde, cómo se desmoronaba la reputación que habían pasado 15 años construyendo. Sara, su ayudante, se reunió con ella en el despacho. «Ha llamado el Times, quieren una entrevista». Sin comentarios. Además, Terence está esperando en la recepción. Han pasado 2 horas. Clarissa suspiró. «Que pase». Parecía 10 años mayor. Un traje arrugado, barba incipiente. Nada que ver con el impecable asesor financiero que había sido hacía un mes. «Vendo el coche y las acciones», dijo sin preámbulos, «para compensar a los clientes de la galería. No salvará tu reputación». «Lo sé, pero tengo que intentar». Dejó de hablar. «Clarissa, tal vez...» «No», sacudió la cabeza. «No empieces. Soy idiota, lo sé, pero 15 años...» «Terminado», abrió el portátil, indicando que la conversación había terminado. Aquella noche cenó sola en un restaurante por primera vez en mucho tiempo. La misma mesa en la que Terence y ella habían celebrado una vez su aniversario de boda. Una extraña sensación de libertad y vacío al mismo tiempo. Llega tarde a casa. En el buzón había una carta del agente inmobiliario. «¿Qué te parece si miramos nuevas opciones?» Clarissa sonrió. Tal vez realmente era hora de empezar de nuevo. Una casa nueva, una vida nueva. En el contestador, de nuevo un mensaje de Terence. «Te quiero, siempre te he querido. Siento haberme dado cuenta demasiado tarde». Borró el mensaje sin escucharlo. Se sirvió un vaso de vino y salió a la terraza. La ciudad nocturna se extendía debajo, inmensa, indiferente a los pequeños dramas humanos. Sonó el teléfono, un mensaje de Mark. «El divorcio es oficial. Enhorabuena por tu nueva libertad». Clarissa miró al cielo estrellado. En algún lugar, en otra parte del mundo, Augusta empezaba una nueva vida. Terence intentaba salvar lo que quedaba de su reputación, y ella, por fin se sentía preparada para seguir adelante.
A la mañana siguiente, llamó al agente inmobiliario. Sí, estoy lista para ver nuevas opciones. Algo en un barrio diferente. La vida continuaba. Sin Terence, sin traición, sin amargura. Solo un nuevo capítulo por escribir. En los periódicos, su historia pasaba lentamente a las últimas páginas. En un mes estaría olvidada. Habría nuevos escándalos, nuevos dramas. Pero Clarissa lo sabía. Ella salía fortalecida de esta historia. Más sabia, más libre. Habían pasado 15 años. Empezaba algo nuevo. Octubre fue inusualmente cálido y soleado, como si la naturaleza intentara compensar el sombrío otoño del año anterior. Clarissa estaba sentada en la amplia terraza de su nueva casa, disfrutando de su café matutino y observando cómo el jardinero recortaba los setos. Hacía 6 meses que había comprado esta casa en las afueras. Una mansión moderna con ventanas panorámicas que daban al río. Nada del lujo pretencioso de la antigua casa, solo funcionalidad y comodidad. El correo de la mañana trajo periódicos frescos y algunas revistas de negocios. Hojeando las páginas financieras, se topó con un pequeño anuncio. Terence Fentress, nombrado consultor senior de la sociedad de inversiones Northwest Capital. Una fotografía de su exmarido, canoso, delgado, pero con la mirada directa de un hombre que había encontrado la fuerza para empezar de nuevo. Una llamada interrumpió sus cavilaciones. En la pantalla apareció el nombre de Ray, un detective privado que se había convertido casi en un amigo a lo largo del año. Buenos días, Clarissa. Hay noticias de Argentina. Dejó la taza a un lado y sintió que se le aceleraba el pulso. Cuéntame. Augusta se había instalado en Buenos Aires. Abrió un pequeño estudio de arte en el barrio antiguo de la ciudad. Enseña pintura a niños pobres. ¿Te lo imaginas? Clarissa sonrió. Con dificultad. ¿Alguna foto? Las envié a la oficina de correos. Ha cambiado mucho. Nada de ropa de marca. Unos simples vaqueros, el pelo despeinado. Y parece feliz. ¿Quién lo hubiera pensado? Los lugareños la adoran. Dicen que organiza exposiciones gratuitas de obras infantiles, que ayuda a los niños con talento a entrar en las escuelas de arte. Todo lo contrario de la Augusta que conocíamos. Después de la conversación, Clarissa abrió su portátil y miró las fotos. Augusta delante de un pequeño y acogedor estudio, rodeada de niños con pinceles y pinturas. Nada que ver con la depredadora desaliñada que había arruinado su matrimonio hacía un año. A las 2 tenía una cita con Terence, la primera en un año. Habían quedado en el Blue Oyster, el mismo restaurante donde una vez habían hablado de su divorcio. Clarissa había elegido cuidadosamente su atuendo. Un vestido estricto de color grafito, un mínimo de joyas. Había adelgazado a lo largo del año, pero no era una delgadez dolorosa por el estrés, sino la tensión de las clases regulares de yoga, que habían sido su salvación en los días más duros. Terence esperaba en una mesa junto a la ventana. Se levantó cuando ella se acercó, con los mismos modales impecables, pero ahora sin el brillo de antes. El caro traje había sido sustituido por una sencilla camisa, los gemelos de oro por una modesta correa de cuero. Gracias por reunirte conmigo, dijo cuando el camarero trajo el menú. Dijiste que era importante. Sacó un sobre. Últimos pagos a los clientes de la galería. Vendí el coche, las acciones, todo lo que tenía a la izquierda. Pero ya he pagado todo. Clarissa estudió su rostro, demacrado, con nuevas arrugas, pero extrañamente luminoso. He visto el anuncio de su nombramiento. Sí, una pequeña empresa, sonrió débilmente. Después del escándalo, nadie quería hacer negocios conmigo. Pero Jim, mi antiguo compañero de universidad, se arriesgó. Dijo que todo el mundo merece una segunda oportunidad. ¿Cómo te trata el nuevo lugar? Sinceramente, por primera vez en años, siento que pertenezco. No persigo estatus, solo ayudo a la gente a invertir sabiamente. Pequeñas inversiones, estrategias a largo plazo. Se quedaron en silencio cuando llegó el café. Fuera de la ventana la ciudad era ruidosa. Igual que hace un año, pero diferente para ambos. ¿Sabes lo que he aprendido este año? Dijo Terence de repente. He estado huyendo toda mi vida. De mí mismo, de mis miedos. Dinero, éxito, estatus. Todo era una máscara. Y entonces llegó Augusta, y parecía la vida real. ¿Y qué resultó ser? Resultó ser la parte más falsa de mi vida, pero fue la que me hizo detenerme y enfrentarme a la verdad. Clarissa dio un sorbo a su café. ¿Y qué vio? Un hombre que traicionó todo lo real de su vida por una ilusión. Pero, ¿sabe una cosa? Estoy agradecida por esa lección. Me enseñó mucho.
Después de la reunión, Clarissa dio un largo paseo por la ciudad. Se detuvo en una vieja casa donde ahora vivía una joven familia con 2 hijos. Había una bicicleta de niño en la entrada y una luz cálida en las ventanas. Por la tarde, sentada en su nuevo despacho, revisó el correo. Una oferta de una editorial para escribir un libro sobre derecho de sociedades. Una invitación para dar clases en la Facultad de Derecho. La vida le abría nuevas puertas. Al día siguiente llegó una extraña postal. Una vista de Buenos Aires, sin remitente. Dentro, solo unas palabras. Gracias por detenerme. A veces hay que perderlo todo para encontrarse a uno mismo. A.R. Clarissa sonrió al mirar la firma. Todos habían cambiado a lo largo del año. Terence había encontrado la redención en un trabajo sencillo y honrado. Augusta había descubierto su verdadera vocación. Y ella, por fin se había dado cuenta de que la felicidad no estaba en la imagen perfecta de una vida de éxito, sino en ser fiel a sí misma. Por la noche, abrió un nuevo documento en su portátil y empezó a escribir. No un libro sobre derecho, sino una historia sobre la traición y el perdón, sobre las máscaras que llevamos y el valor de ser ella misma. Las hojas crujían en el jardín. El sol se deslizaba hacia el ocaso. Había toda una vida por delante, una vida real, sin fingimientos ni ilusiones. Y tal vez esa fuera la principal lección. A veces hay que pasar por el dolor de la pérdida para encontrar tu verdadero yo. Clarissa cerró el portátil y salió a la terraza. En ese momento lo supo con certeza. Todo había sucedido exactamente como debía. Y ahora empezaba un nuevo capítulo, una historia propia que escribir desde cero.